Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y le doy gloria y honra al único, al verdadero, a Cristo, al Señor. Él es por siempre nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro todo. Gloria sea su poderoso nombre. Y no hay nada mejor que podamos hacer que estudiar la palabra de Dios. Y le pido al Señor que fortalezca nuestros cuerpos físicos. ¿Sabe qué? Que hay algo que sucede y es que muchas veces el enemigo trata de atacar y busca atacar por todos los medios, por lo menos atacar nuestro cuerpo físico. Porque cuando nuestro físico se ve atacado, entonces esto afecta muchas veces, claro, al espíritu. Porque hay un desgano, porque hay una debilidad en el cuerpo físico y esto muchas veces nos afecta en cuanto a nuestra comunión con el Señor, en estar buscando al Señor. Y esto es algo que debemos pedirle al Señor constantemente, que fortalezca nuestro cuerpo físico, amén. Que el Señor levante nuestro cuerpo físico, que el Señor tome control de nuestro cuerpo físico, en el que podamos sentir nosotros esa energía del Espíritu Santo, aún a pesar de una dolencia, aún a pesar de una aflicción a este cuerpo que, por supuesto, lamentablemente por la edad, por muchos factores, se ve afectado. Amén. Pero que de todas maneras nuestro espíritu y nuestra relación para con el Señor se mantenga fuerte. Amén. Como decía Pablo, mi hombre interior está fortalecido, crece, ¿verdad? Pero, sin embargo, este hombre exterior se desgasta día tras día. Esto es una realidad, hermanos. El hombre exterior se va desgastando. Pero lo importante es que el hombre interior siga fortalecido y siga creciendo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Que nuestra relación con Cristo no se vea afectada, no se vea estorbada por nada, ni aún por todas las cosas que puedan pasar a nuestro alrededor y aún también que afecten este cuerpo físico. Pero que el hombre interior se mantenga intacto, que el hombre interior se mantenga levantado, se mantenga en fe, se mantenga afianzado en lo que es la fe en Jesucristo el Señor. Tenemos esta hermosa carta que Pablo le envía a Tito, gloria a Dios, y estas cartas, que son estas cartas pastorales, estos son los ministros, los pastores, evangelistas, aquellos con estos llamados de parte del Señor, deben conocer y debemos, conocer lo que dicen estas cartas pastorales, amén, que son enviadas a este pastor y apóstol y siervo del Señor Jesucristo, Tito. Por eso vemos y vamos a leer entonces estos capítulos en este día con la ayuda del Señor. Y la palabra del Señor aquí nos dice en el capítulo 1, versículo 1 de Tito: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ya solamente ese versículo nos dice muchísimo y la riqueza que hay allí es enorme. Primero veamos que hay una designación que es dada
en la que Pablo dice siervo de Dios. Él está hablando de sí mismo. Pablo, siervo de Dios. Amén. Primero que nada, esa es la designación que tenemos todos. Hoy vemos muchos de los que se dicen apóstoles que dicen yo soy el apóstol tal y tal. No es siervo de Jesucristo, sino apóstol. Y eso es lo que quieren, la designación que ellos buscan, que quieren y pretenden que sea conocida y que sea reconocida por los demás, en la que los demás son mis súbditos, pero yo soy el gran apóstol. Él dice siervo. Y esto es dado aquí primero, antes de la designación de apóstol. Y el Espíritu Santo, cuando inspiró a Pablo a escribir esta carta a Tito, lo inspiró de esa manera y le inspiró a ponerlo en ese orden para que quede muy claro que ante todo y primero que todo y únicamente nosotros somos siervos. A pesar de todas las cosas que podamos hacer para el Señor, del llamado que el Señor pudo poner en cada uno, de todas maneras siempre esto debe ser lo preponderante en nuestras vidas. Un siervo, un verdadero siervo, y nadie puede hacer nada para el Señor sino primeramente ser un siervo del Señor Jesucristo. Él no puede ser un verdadero apóstol al menos que sea un verdadero siervo. Y aquellos que se dicen apóstoles y que están guiando la iglesia del Señor Jesucristo van a ser identificados por algo y va a ser por un mensaje. Por eso cuando dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, dice conforme a la fe. Amén. No dice conforme a las obras, conforme a una denominación, conforme a alguna doctrina de alguien, conforme a un método, sino conforme a la fe. Es una epístola bien corta, pero la salutación es bien larga, casi igual a la que figura en la epístola a los romanos. Por otra parte, en las demás no tiene por costumbre añadirles salutaciones tan largas como las que preceden a la de los romanos, a la carta de los Gálatas, y el apóstol destinaba esta únicamente a la iglesia de Dios. Y ya la misma salutación empieza por impartir enseñanza de la fe. Estructura sus palabras de una manera en la que dice, sirven como armas de justicia para la mano derecha y para la mano izquierda. Y todo en ello brilla con fuerza y énfasis. Lo primero que destaca es que se denomina a sí mismo ministro, es decir, un siervo. Cada ministro debería gloriarse de ser un instrumento de Dios a través del cual el Señor imparte sus enseñanzas y no tener la certeza de estar predicando la palabra de Dios. Pedro dice, si alguno habla, que hable como si fuesen palabras de Dios. Es decir, yo estoy siempre con ese cuidado de estar hablando las palabras de Dios. Se ignora esto, se ignora que imparte la palabra de Dios. Es decir, si aquel ministro ignora que cuando está hablando, está impartiendo las palabras de Dios, siempre y cuando ese sea el caso, y ese es el caso que debería ser siempre, entonces es mejor que guarde silencio, que no diga nada, porque no tiene nada para decir si no va a impartir las palabras de Dios. Porque Dios ha hablado en su santuario, como dice el Salmo 66. Por tanto, los herejes, a causa de su enorme ignorancia, deben guardar silencio. Aquel que es indocto debe guardar silencio. Aquel que no conoce las Sagradas Escrituras debe guardar silencio. ¡Oh, gloria a Dios! Aquel que canta, pero que no canta los himnos de Dios, debe guardar silencio. Y quien quiera que se halle en la certeza de ser un oráculo de Dios, de ser la voz de Dios, sabe que complace al Señor porque dice lo que Dios mismo le transmite de decir desde los cielos a través del Espíritu Santo. Y Pablo nos lo asegura aquí en el comienzo de esta carta. Siervo de Dios es más genérico que ser un apóstol. Ser un apóstol es un llamado bien específico. Pero aquí es genérico, siervo. No es un siervo de la ley, sino que es un siervo de los hombres en cuanto concierne a la seguridad, a la certeza de su doctrina. Ni tampoco es un siervo que intenta imponer la esclavitud de la ley. Es un siervo de Cristo conforme a la gracia de Dios. Es un siervo que ha elegido ser un siervo de Cristo, así como el Señor lo ha elegido a él. Y así que cualquiera que se mantenga fiel a su propia función es un siervo de Dios. Y si usted
se ve o siente o estima alguna otra cosa diferente a ser un siervo de Dios, usted ya se ha envanecido, porque la persona que lo ostenta tiene la responsabilidad de una tarea encomendada por el mismo Señor. Así intenta convencernos de que su palabra es la palabra de Dios, como Moisés y los otros profetas antiguos también manifestaron. Dijeron, así dice el Señor. Fue absolutamente necesario reforzar este aspecto, ya que la doctrina sobre la voluntad de Dios que Pablo traía era muy nueva y era preciso hacer callar a los que alegaban. Hoy muchos dicen, así dice el Señor, cuando el Señor nunca dijo nada. Como nos dice también en Jeremías en el capítulo 23. Nunca les dije, nunca los mandé. Si alguien quiere enseñar, que se asegure de sus palabras y de su doctrina. Si alguno habla, que hable, pero como si fueran palabras de Dios, no de los hombres. Dice apóstol. No solo sirvo a Dios, no solo soy un siervo de Dios, sino que también tengo una tarea específica, una tarea encomendada. Aquí de manera genérica, amén, todos somos siervos de Cristo. Pero además de esta tarea genérica, también hay una tarea encomendada. Aquí nos presenta otro tipo de certidumbre que tiene. No solo sabe él que sirve a Dios, que él imparte la palabra de Dios, sino que ha sido enviado y encargado por el Señor con la obligación de enseñar. Sin embargo, conocer la palabra de Dios y enseñarla son dos cosas enteramente distintas. ¿Amén? Estoy también acá viendo un comentario bíblico muy lindo, muy bueno, de Martín Lutero. Escuche. De Martín Lutero. Gloria a Dios. Aquí el responsable de la reforma en cuanto a lo que es la justificación por la fe. De gran bendición. Entonces, no solo él sabe que está impartiendo la palabra, sino también que él tiene un encargo específico y una obligación particular, que es la de instruir, la de impartir una enseñanza. Entonces, el poseedor de la palabra de Dios no la enseña a menos que sea llamado a hacerlo. Saber una cosa y poder enseñarla son dos cosas diferentes, ¿cierto? Me acuerdo cuando trabajé durante algunos años en una compañía de traducciones, de traducciones de idiomas, como intérprete, de traducción de manuales, bueno, en la que siempre había un eslogan o un tema. Y habían hasta unas camisetas impresas con esto también que tenía la compañía que decía, ser bilingüe no significa que es intérprete, o ser bilingüe no significa que puede traducir. Amén. Y es cierto. El hecho de conocer dos idiomas no significa que la persona puede ser un intérprete en un caso dado en el que tiene que traducir lo que dice otro o escribir, ¿no?, lo que otro ha escrito. Entonces, el tener, el conocer algo no significa que podamos o seamos capaces de enseñarlo e impartirlo a otro. Con esto se demuestra lo que significa servir a Cristo y la clase de reino que es el suyo, es decir, es un reino invisible, es un reino espiritual y su reino no se ve. Por tanto, son sus ministros, los portadores de la palabra y quienes gobiernan en nombre de ella, y así se rige el reino de Cristo. No son los ángeles a los cuales les ha sido encomendado el venir y enseñar en las iglesias e impartir doctrina, no, sino a los hombres que han creído en el Señor Jesucristo, y a ellos les es dada la palabra de Dios para enseñarla, para impartirla, para predicarla. Y de esta manera se rige el reino de Cristo. Al decir que a Cristo solo se le conoce por la palabra, anuncia la clase de ministerio que posee. Es decir, lo conocemos a Cristo a través de la palabra. Y esto nos habla que es algo espiritual, que es algo invisible. Pero ¿con qué propósito es aquel que se dice apóstol? ¿Con qué propósito es un apóstol? ¿Qué es lo que está trayendo ese apóstol? Oiga esto, porque aquel que dice que es apóstol, pregúntele, ¿con qué propósito es usted un apóstol? Me gustaría preguntarle a alguno un día. ¿Qué es lo que usted trae? ¿Qué es lo que usted enseña?
No es sin motivo que añade las palabras apóstol de Jesucristo. Gloria a Dios. Que enseña que trae la doctrina de Cristo, que es la doctrina de la cruz. Porque también leemos en Hebreos 3:5 que Moisés y los profetas se titulaban siervos de Dios, incluso el mismo David. Moisés tuvo una misión y así la enseñó, tal como se cuenta en Éxodo 19:20, en 2 Corintios 3:7, en Hebreos 12:21. Estoy aterrorizado y tiemblo, dice. No solo era el pueblo el que tenía miedo de lo que enseñaba. Cuando Moisés enseñaba, cuando Moisés instruía, impartía la palabra de Dios, decía, así dice el Señor, el pueblo quedaba aterrorizado y temblando. Y esto es lo que debería suceder cuando se imparte la palabra de Dios y se está diciendo aquello que es del Señor bajo el poder del Espíritu Santo. No solamente el pueblo quedaba aterrorizado y temblando, sino que Moisés mismo también era dominado por el temor. No tuvo fe en medio de las aguas de las rencillas el pueblo, recuerden en Números capítulo 20, y murió Moisés antes de entrar en la tierra prometida. Porque también allí faltó esa fe. Sin embargo, Pablo no es la clase de siervo que fueron Moisés y los profetas, como dice en 2 Corintios 3:7 al 11, trae algo mucho mejor. Por eso cita un apóstol de Jesucristo. Y añade, ¿para qué? Un apóstol de Jesucristo, ¿para qué? Para proclamar la fe. Una frase que debería emocionarnos, como asimismo debería hacerlo el título del Evangelio, libro de la genealogía de Jesucristo, como dice en Mateo 1:1. Lo cual significa que asistimos a la presentación del unigénito y de los reyes y profetas que lo esperaban anhelantes. Por designio sirvió en primer lugar a los judíos que odiaban el nombre de Jesús y le llamaban con otros nombres. Así lo cuentan en el libro de Hechos, capítulo 17, en el capítulo 25. Los gentiles, específicamente Festo, lo corroboran. Entonces, vemos que el título de apóstol, amén, es dado por Cristo. No puede uno decir, bueno, yo fui a la conferencia de apóstoles y profetas y ahí me nombraron y entonces ahora soy apóstol. No sirve. No sirve. Es Cristo mismo el único que puede dar este designio, este llamado. Oh, gloria a Dios. Y esto es con un propósito, proclamar la fe, presentar al unigénito de Dios, presentar a Cristo, presentar quién Él es, presentar lo que Él vino a hacer, lo que Él hizo, lo que hace, lo que Él hará. Gloria a Dios. Y esta es la única designación, corregir al pueblo, traer instrucción, traer doctrina, traer una palabra profética, pero es una palabra profética en cuanto a volver, en cuanto al arrepentimiento. Predica corrección, instruye en justicia, en santidad y exalta la sangre preciosa del Cordero de Dios. Como dice la palabra, aunque me odiéis, el siervo del Señor fue una excepción tal como se evidencia en sus epístolas. Aunque me odiéis, sigo siendo el apóstol de aquel que fue prometido a nuestros padres, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Conforme la fe, las palabras extraordinariamente excepcionales y rebosantes de doctrina, y de ellas puede derivarse la suma total de la vida cristiana. Gloria a Dios. El apóstol suele unir la fe y la verdad, que es lo mismo. Predica la fe, predica la verdad, predica la cruz, predica la gracia, predica el Evangelio. Y es por el conocimiento del Hijo de Dios. Conseguimos llegar a la verdad. ¿De qué manera? Por el conocimiento del Hijo de Dios. Todas las cosas son puras para los puros, como dice la palabra. La fe es aquella por medio de la cual creemos en el Señor Jesucristo a través de la palabra de los apóstoles. Y por ello a través de Cristo obtenemos la justicia, obtenemos el perdón de los pecados, como dice el canto de Zacarías, para dar conocimiento. Y esto es lo que necesita hoy el creyente. Recibir conocimiento. Recibir conocimiento. Oh, gloria a Dios. Y aquellos llamados por Dios, dar
conocimiento. Y el Espíritu Santo lleva ese conocimiento, el conocimiento de Cristo, amén, a los corazones y lo hace real en las vidas de aquellas personas para que sean vivificadas por la palabra, como dice el salmista, vivifícame según tu palabra. Sosténme, Señor, conforme a tu palabra. Apegado estoy al polvo, pero ahora tú, Señor, me has vivificado, me has levantado. Y ahora no estoy apegado al polvo, sino que estoy apegado a tu palabra. Amén. Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios, gloria a Dios, sabiduría. Jesús es la sabiduría de Dios. Dice, quiero sabiduría. Jesús es la sabiduría que tú necesitas. Conocer de Cristo y conocer de su obra, eso es lo que tú necesitas. Gloria sea el nombre poderoso de Dios. Pues si por medio de la ley, dice Gálatas, se obtuviese la justicia, entonces Cristo hubiera muerto en vano. Gálatas 2:21. Entonces, por tanto, la circuncisión es nada y la incircuncisión tampoco no es nada. Ningún tipo de voto monástico, decía Lutero, ni las misas, ni las indulgencias, ni las cosas denominadas espíritus elementales del universo. Nada de eso justifica. Saber todo esto es no ayuda en nada, sino conocer la verdad que es Jesucristo. Así de la fe surge el conocimiento que es la verdad y cualquier cosa aparte de la fe no justifica. Se instituyeron tantas formas de orar entre los judíos y aún a través de los tiempos. Hoy en día estaba viendo un libro nuevo que es un bestseller. Mujeres estudiando ese libro y juntándose a estudiar cuánto libro aparece acerca de la oración. La mujer que ora, la madre que ora, la hermana que ora, el otro que ora, todo sobre la oración. Y finalmente, ¿qué sucede? No sabemos orar. No conocemos en sí lo que es la oración, sino que se reducen a fórmulas. Libros que enseñan sobre la oración y son simplemente fórmulas. Son solamente maneras en las cuales, bueno, si tienes tan problema, haz esta oración. Si tienes tan problema, declara esto, declara lo otro, escríbelo aquí, escríbelo allí. Recita estas cosas, declara, decreta. Eso no es oración. Declarar y decretar algo no es orar. Orar es conversar con Dios, es exponerle mi causa al Señor, presentarle mi condición al Señor, oh Dios. El Salmo 119, a partir del versículo 17 en adelante, eso es orar. La oración de Nehemías, la oración de Ana, la oración de los profetas, la oración de los apóstoles, léalas, eso es orar. No de lo que se está hablando hoy. Sin embargo, vemos cómo se juntan en las iglesias a estudiar el libro que alguien escribió sobre fórmulas acerca de la oración y no se está estudiando la palabra de Dios misma, directamente qué es lo que dice el texto. Entonces, de la fe es que surge el conocimiento, que es la verdad, y cualquier cosa aparte de esto, como dice Lutero, no justifica. Ir y aprended lo que significa, dice Mateo 9:13, y es lo más importante y la única cosa que cuenta. Por ello, se equivocan aquellos que esperan complacer a Dios a través de obras, a través de leyes, a través de los sacrificios. Y de los discípulos que estaban arrancando espigas en el día sábado, Cristo dijo, el sábado fue instituido para el hombre. Y en este caso se rechaza lo correcto del momento que consistía en la observancia de cada día, incluido el sábado. Entonces no es un día particular el que guardamos. Guardamos todos los días porque estamos ahora nosotros guardando la fe en el Señor Jesucristo. Es decir, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Gloria, gloria a Dios. Espero que esté entendiendo esto. Vamos a una corta pausa y volvemos aquí en Libre al Fin.
que ha sido muy difícil tener fe, que ha sido muy difícil creer en lo que no ves, pues si ves entonces no sería fe. Sé que ha sido muy difícil amar, que ha sido muy difícil sentir que no amas ya, pues amar no es sentir, sino actuar. Toma mi mano y camina junto a mí, yo he anhelado este momento junto a ti. Toma mi mano, que no ves que siempre he estado aquí, y un segundo me ha dejado, y un segundo me ha dejado, y un segundo me ha dejado de ti. Que cuesta mucho poder perdonar y desgarra tu alma, ir mucho más allá, pues aún mucho más allá me encontrarás. Sé que no encuentras palabras por tu error, que las palabras sobran cuando habla tu corazón, pues en él yo veo tu disposición. Toma mi mano y camina junto a mí, yo he anhelado este momento junto a ti. Toma mi mano, que no ves que siempre he estado aquí, y un segundo me ha dejado, y un segundo me ha dejado, y un segundo me ha dejado de ti. Sí, Dios, toma mi mano, toma mi mano, Señor, cada día más, Señor. Sin ti no puedo vivir. Toma mi mano, Señor, camina junto a mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguimos aquí entonces en Libre al Fin, en este versículo 1 todavía aquí de Tito, capítulo 1, versículo 1. Entonces, aquí creer en la justificación del sábado, como estábamos mencionando recién, es creer algo contrario a la verdad. Pero, y la luna nueva, por ejemplo, tampoco cuenta. Pablo nos está diciendo que ninguna cosa de estas cuenta. Fíjense que en Mateo 12:6 dice, pues os digo que aquí hay alguien mayor que el templo. Amén. El Señor Jesús estaba diciendo algo muy importante. Aquí hay alguien mayor que el templo. Todo aquello que ustedes ven, todas aquellas cosas que ustedes tienen tan cercanas al corazón, la adoración del templo, los sacrificios, las lunas nuevas, el sábado, etc. Todo eso tenía la tendencia para pasar. Todo eso era temporario, fue temporario. Aquí hay uno que está delante de ustedes, que es mayor que el templo. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Cristo Jesús, Él es mayor que el templo. Él es mayor que todo sacrificio. Él es el sacrificio mismo. Él es mayor que un día particular. Él es mayor que una
que una ceremonia, Él es mayor que un ritual, Él es mayor que todo, Él es en sí mismo, Él el Cordero de Dios, el sumo sacerdote y el sacrificio también. Entonces, el Señor Jesús es mayor que los ayunos, Él es mayor que los sabáticos. El ayuno no es la justificación, las oraciones no es la justificación, los sacrificios no son la justificación, sino la fe en Cristo, que si se posee, se es grato a los ojos de Dios, tanto si se ayuna como si no. Comed todo lo que Dios os ha dado, dice la palabra, nada es de desecharse, afirma Pablo en 1 Timoteo 4:4. ¿Y por qué entonces David comió los panes de la proposición? Nada es puro o santo, salvo la fe. La fe, la fe. Y para nosotros todas las cosas son sagradas, incluso cosas que son hechas, ¿verdad?, conforme a la conciencia personal delante del Señor y conforme a nuestra fe en la palabra de Dios. Entonces, el que coma o no coma, eso es algo, el que vaya o no vaya, el que ayune o no ayune, en sí mismo no es la justificación, ¿amén?, sino que solamente la fe en Cristo salva, la fe en Cristo justifica. Gloria a Jesús. No existe ni condena ni salvación en los objetos externos. No son cosas que tocamos o que dejamos de tocar, sino que estamos hablando de la creencia, aquello en lo cual estamos poniendo nuestra fe. Y por esto, mire que Lutero sí sabía de todo esto, porque justamente de esto es que el Señor le habló, le reveló y le apartó. Y por ello, de acuerdo con Cristo, afirmamos que nada justifica, sino solo creer en Cristo. ¡Gloria a Dios! Y de ahí que todo cuanto se haya instituido a los fines de cualquier justificación constituye un error. Cualquier cosa, cualquier método que dice ser o que dice otorgar justificación, otorgar salvación y aún también otorgar santificación, es falso, es un error. Por ello los decretos del Papa, como decía Lutero, los decretos, las normas de los papas y las normas de los sacerdotes, estamos hablando de sacerdotes católicos, decía él, también constituyen error, decía él, a causa del carácter exterior de las ceremonias impuestas por motivos alimentarios. Ya lo creo, por eso fue asesinado brutalmente, por eso es que sufrió lo que sufrió Martín Lutero. Y son un error porque entran en conflicto con la doctrina que dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra salvación. Así, con una palabra, quedan borradas toda pompa y toda tradición, y la fe y la verdad reinan por doquier, por encima de todos los dogmas, de todos los mandamientos y de todos los métodos de hombre. Gloria sea el nombre del Señor. No está diciendo de que el ayuno es malo, no está diciendo de que orar es malo. Está diciendo que en sí mismas estas cosas no pueden justificar al hombre. Estamos hablando de la fe, hermanos, la fe, como dice Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, según la fe. No es según doctrinas humanas, no es según instituciones, no es según mandamientos de hombres, no es según un movimiento particular de una iglesia particular, es según la fe que ha sido una vez entregada a los santos. Gloria a Jesús, y la fe es Jesús, la fe es el Evangelio, la fe es la sangre vertida en la cruz del Calvario, y sobre esa fe es que están puestas todas las doctrinas, dice, de los escogidos de Dios. Al parecer esta epístola fue escrita hacia el final de la vida del apóstol, cuando ya se hallaba gravemente enfermo, como le ocurría al profeta Jeremías. No le hacían caso. Se le acusaba de embaucador y de hereje y de destruir a Moisés y de estar por encima de los profetas antiguos y del templo.
Pero como cuenta en 1 Corintios 4:13, agitaban el odio de los gentiles para que el pueblo se le pusiera en contra, mientras los falsos apóstoles avanzaban minando la iglesia. ¿Qué podía hacer? Predico y oro en medio de un gran peligro. Les brindo la mayor de las bendiciones y así es como me pagan. No me hacen caso. Y así se calumnia al Evangelio y de las enseñanzas que surgen de las herejías. Sin embargo, todas estas calamidades no le impedían al apóstol predicar el Evangelio, aunque habían judíos blasfemos y aparecían herejes y paganos y falsos profetas que le perseguían. A pesar de ello, decía, seguiré predicando porque sé que los elegidos lo aceptarán. Sé que aquellos a los cuales han oído la palabra de verdad, ellos van a recibir, van a aceptar al Señor Jesucristo. Y con esta manifestación evidencia la tragedia que sufre la palabra de Dios. Caerán a la cuenta. Lo hago todo para los elegidos. Nosotros debemos actuar de la misma manera. Los falsos apóstoles nos difaman, nos persiguen, pero además muchos de los que han trabajado y sembrado con nosotros están creando también aún sectas. Aquellos que eran de nosotros, al final no eran de nosotros. Oh Dios Todopoderoso, cuántas sectas, cuántas creencias han salido, se han apartado, han tomado un aspecto, han tomado un día, han tomado una pequeña porción y de eso han creado toda una doctrina y de eso han hecho la salvación misma. Se han apartado. Estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Pero nos consuelan las palabras, no empezamos por vosotros tercos, ni por los, decía Lutero, ni por los sacramentaristas, ni tampoco abandonaremos por causa vuestra. No abandonaremos por causa de nadie. Empezamos en atención a los que han de venir. Nosotros seguimos, porque todavía hay muchos que tienen que llegar, hermanos. Así la palabra de Cristo tropieza con innumerables sectas, con innumerables herejías, con innumerables falsos profetas. Y lo peor de todo es que aquellos que se dicen creyentes están tropezando continuamente con todo tipo de movimiento y de influencias que no son conforme a las Escrituras y no lo están pudiendo discernir o no están queriendo discernir. Los enemigos del Evangelio, decía Lutero, me preguntan, ¿para qué sirve tu Evangelio? La gente degenera al nivel de las bestias. No nace nada bueno, surgen guerras y toda suerte de malignidades. La herejía y la discordia florecen. Eso le decían, dejemos que ocurra. Yo predico la fe a los elegidos y no permitamos que la confusión domine a ninguno cuando asistamos a la persecución de la palabra y a la aparición de las sectas, porque la fe no es de todos. La fe es de todos, pero no es de todos porque no todos la eligen. No todos creen en el Señor Jesucristo. Esta fe de la que habla es para todos, pero deben creer. Deben creer. Y la fe prevalece contra todos los esfuerzos, contra todas las artimañas, contra todos los actos, contra todas las persecuciones. Oh, la fe prevalece, prevalece y prevalecerá. La fe. Pablo con esto está atacando a los falsos apóstoles, los que se dicen apóstoles pero que no lo son, y que estaban introduciendo herejías destructoras, así como todavía en este tiempo cada vez parece que se multiplican más. Por cada uno de los profetas verdaderos de Dios hay miles que no lo son. Él estaba atacando a los falsos apóstoles, no por la ley, ni por la circuncisión, ni por los relatos como los de Moisés, las tradiciones de los antepasados, rosarios, votos, misas, vigilias, obras monásticas como la de los papistas, el abandono de las propiedades como entre los anabaptistas, que eran otra secta, sino por la fe. El Antiguo Testamento y todas las formas de oración y de búsqueda de la justicia son abolidos. En 1 Corintios 1:17 vemos el tipo de predicación que merece el nombre de apostólico. Escuche.
Solamente 1 de Corintios, como dice allí, bueno, en este caso, 1 de Corintios 1:17, vemos allí qué es realmente este nombre de apóstol, movimiento apostólico. No se parece a nada de todo esto. No me envió Cristo a mí a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. La cruz de Cristo debe ser, y es, y debe ser la palabra, la fe, que debe ser predicada, enseñada, proclamada por aquel que ha sido llamado de parte del Señor como apóstol. Solamente la cruz del Señor Jesucristo. Y todo lo que eso significa, por supuesto. Todo lo que contiene la cruz. Todo lo que abarca la cruz. Oh, gloria a Dios. Y la verdad que es según la piedad, dice al final del versículo 1, aquí nuevamente distingue entre el ejercicio corporal y la piedad que evita los extremos y se halla en el justo medio. La piedad significa servir a Dios y adorarle adecuadamente. La piedad es una adoración en espíritu y en verdad. La piedad es andar en el espíritu. La piedad es la fe en Cristo y obra en la cruz. La piedad es vivir una vida llena del Espíritu Santo. Esa es la piedad. El conocimiento de la verdad, Cristo, y que es según la piedad. Y entre los cristianos, orar o adorar a Dios no es identificarse con esa serie de actos ceremoniosos, ostentosos o sacrificiales que castigan al cuerpo, o quedarse toda la noche de vigilia o hacer largos ayunos y ser torturado. Dios no conoce este tipo de adoración. Solo donde se usa su palabra adecuadamente, donde se está usando su palabra bíblicamente, solamente eso, donde se le adora en espíritu y en verdad, donde se le adora con santidad y con pureza. Y la fe y el amor de Dios eleva las almas y su obra alcanza al prójimo. Creer en Cristo, sentir compasión por el pobre, por el débil, persistir en ello. Esta es nuestra religión, es decir, la religión cristiana. Y si a ello le sigue la cruz, el cristianismo se hace perfecto. La piedad es creer en Jesucristo y amar al hermano. Para conseguirla hay que construir la fe mediante el conocimiento de la verdad. Y en este caso se sirve a Dios por las habitaciones del Espíritu, por la morada del Espíritu Santo. Gloria a Dios, quien prepara todo, quien hace todo, oh Dios. Y para lograrlo se requiere que este cuerpo sea mortificado, que este cuerpo muera, que este cuerpo quede allí crucificado juntamente con Cristo. Ese es el verdadero ayuno. Esa es la verdadera fe, en el que el cuerpo, el viejo hombre, quede crucificado juntamente con Cristo para que entonces este nuevo hombre comience a vivir, que es el Espíritu Santo en mí. Una nueva vida, una vida vivificada por el poder de Dios. Oh, gloria a Dios, vive de acuerdo con la piedad. El vivir de acuerdo con la piedad, otra vez, es por la fe, no son obras externas. Y entonces por eso luego también cuando Pablo llama a Timoteo y le dice, un buen ministro de Cristo. Cuando yo predico que solo la fe en Dios es sinónimo de justicia, tanto si es siervo, célibe, casado y que todo lo demás no importa. La fe llega porque enseño a las almas el modo como deben creer, decía Lutero. Por tanto, solo en la fe y en la verdad es posible la justicia porque sabemos que nada ata a la conciencia. Y dado que también sabemos que nos sirve para la vida presente, su propósito es redimirnos no solo del pecado, sino de la misma muerte. La muerte es por causa del pecado y porque la paga del pecado es la muerte. Y nuestra doctrina se basa en que enseñamos la justicia que nos prepara para la vida eterna. Este es el punto central. Y los creyentes se han liberado de las tradiciones humanas, de los métodos humanos,
aplicándose a ellos mismos los supremos beneficios de la doctrina cristiana, que es la fe, que es el conocimiento de la verdad según la piedad. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Cristo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Sí que la palabra de Dios nos vivifica como ninguna otra cosa. Podemos ir de vacaciones y decir, me voy de vacaciones porque me voy a reconectar, me tengo que enchufar, me tengo que relajar, lo que sea. La palabra de Dios te vivifica aún en un ámbito en el cual puedas estar presionado, en el cual puedas estar agotado, y viene la palabra de Dios, oh gloria a Dios, solamente puede vivificarte, puede levantarte, puede energizarte, puede fortalecerte. Oh, gloria a Jesús. En la esperanza, dice, de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Gloria a Dios, dice en el versículo 2 aquí. Para la esperanza o en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente porque no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos, es decir, desde antes de los tiempos, desde antes de las épocas de las edades. Oh, gloria a Dios. Fíjense la promesa, el alcance que tiene la promesa de Dios. Las promesas de Dios son mucho más antiguas, son eternas, no tienen ni principio. Él lo prometió desde antes del principio de los siglos. Fíjense qué frase. No, ni siquiera podemos comprenderlo. Nuestra mente es muy finita. No podemos entender esto. Algo que Dios prometió desde antes de las épocas de las edades. La esperanza, ¿qué es? Esta esperanza de vida eterna. Algo que Él prometió. Él no puede mentir. La impiedad, todo lo contrario a la piedad, nos impide recibir o percibir la vida. Primero debemos cambiar el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Nuestra vida empieza en la esperanza, en aquello que anhelamos pero que no vemos. La esperanza y la cruz deben caminar juntas y simultáneamente, ya que donde se practica la piedad no falta la cruz. Fíjense qué hermosas palabras. Donde se practica la piedad, que es la santificación, no falta la cruz. Deben caminar juntas. Donde todo está condenado no hay paz, sino cruz. Sin embargo, al ser portadores de la palabra, recibimos los reproches y ataques de los malignos y de los mismos hermanos, y el diablo no cesa de acusarnos, pero bajo esta cruz ya se oculta la vida eterna. Y si no lo está, significa que la gozamos en el presente, por tanto la esperanza es nuestro alimento. Cuando soy consciente de mi pecado, a pesar de ello también lo soy de la vida, e incluso en el momento de la muerte me digo, estoy vivo, pero aún viviré. Si un mártir ha de resistir el sufrimiento, ha de hacer abstracción de lo que le ocurre, de lo contrario la desesperación lo abatirá. En lugar de ello ha de decirse, aunque reconozco mi pecado, Jesús intercede y no nos acusa. Dicha intercesión debe sustentarse en la fe, según la cual aún, gloria a Dios, conocedores de la acusación de Cristo, conservamos la esperanza de su intercesión. Claro que nuestro pecado nos acusa, pero Cristo, gloria a Dios, Él y solamente Él intercede por nosotros, por nuestros pecados. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados al Señor, esa intercesión, oh gloria a Dios de Cristo, oh gloria a Dios sin la cual no podemos vivir ni un solo día. Y para mí en la muerte habrá vida, porque Cristo es el Señor de la muerte. Él es Cristo, Él es la resurrección y la vida. Y aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor, Él estará conmigo. Contrariamente a las apariencias externas, aquí reina la esperanza y no cree en un Dios absurdo. También nosotros experimentamos la cruz y nos enfrentamos a la muerte, tal como nos dice en Romanos 8:38, y si no, ya se encarga Satanás de inyectarlo en nuestra conciencia. La muerte y el pecado son reales, pero yo,
anuncio la vida y la fe esperanzadas. Por tanto, si deseas ser salvado, hay que luchar contra nuestros sentimientos. Tener esperanza significa esperar la vida en medio de la muerte y la justicia en medio del pecado, ya que nadie puede concebir una vida en la que no exista el pecado. No sirve de nada convertirse en algo que sabemos que no podemos. En lugar de ello, hay que decirse: soy un pecador y jamás podré salvarme yo solo. He acogido con ingratitud las bendiciones de Dios, pero aún en medio del pecado albergo la esperanza de la vida eterna. Y esta es la gran proclamación. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Oh Jesús, oh gloria, gloria sea el nombre del Señor. Y esta es la esperanza que tenemos, la vida eterna. Dios no miente, no puede mentir. Prometió desde antes del principio de los siglos, y también esta es una manifestación de confianza dirigida a los débiles, a los tímidos en la fe, aquellos que todavía hay incredulidad en sus corazones cuando dice que no miente, ya que creer que esperamos tener una vida eterna sobrepasa cualquier comprensión, incluso la de los piadosos. Los impíos y paganos, en cambio, la ridiculizan, lo consideran una locura. Los saduceos no creían que existiera una vida más allá de la muerte y se burlaban de la idea, del mismo modo que Plinio y sus compañeros, incluido Suetonio. Cuando el hombre piadoso lo cree, y lo cree firmemente, porque cree en la vida eterna, es la doctrina más insigne. Para animar a los débiles de fe, afirma que no miente, que es mucho más efectivo que si hubiera dicho el que dice la verdad. Cuando se habla una afirmación negativa, añade fuerza a la expresión de los sentimientos. Él no miente, él no mintió nunca, él no mentirá. Y así hay que animar al débil con estas palabras. ¿No crees que él mantendrá sus promesas? ¿No crees que lo que el Señor dijo, él lo hará y lo llevará hasta su conclusión final? Y así consuela Cristo en Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña. Gloria a Dios. Los dejo con eso. Oiga, no temáis, manada pequeña. Alabado sea el nombre del Señor. Nos encontramos mañana también aquí en Espíritu y en Verdad y en Libre al Fin, y seguimos estudiando entonces la epístola de Pablo al apóstol. Gloria a Dios, Tito. Que el Señor les bendiga poderosamente, y allí entonces nos encontramos. Comparta esto con otros, se lo ruego. Comparta los servicios, comparta la radio y comparta estos estudios. Les hará un gran bien. Gloria a Dios. The beauty of your majesty, displayed for all the world to see. Is it any wonder? Is it any wonder? The glory of your holiness, the mercy of your faithfulness. Is it any wonder? Is it any wonder? We sing, great are you, Lord, for we adore you. Lift up your name and fall before you. We stand in awe and sing, great are you, Lord. We lift up our voice, we say, holy
gives life to man. Is it any wonder? Is it any wonder? We sing, great are you, Lord, for we adore you. Lift up your name and fall before you. We stand in awe and sing, great are you, Lord. We lift up our voice, we say, holy, holy, hallelujah, to the one and only, forevermore. We'll sing, great are you, Lord. Is it any wonder? Any wonder we sing? Any wonder we sing? Is it any wonder we sing? Is it any wonder we sing? Is it any wonder? Great are you, Lord. Is it any wonder? Great are you, Lord. Is it any wonder? Great are you, Lord. We sing, great are you, great are you, Lord. Is it any wonder? Great are you, Lord. Is it any wonder? Great are you, Lord. We sing, great are you, Lord. Sing, great are you, Lord. Sing, great are you, Lord. Sing, great are you, Let the weak say I am strong. Let the weak say I'm strong. Let the poor say I am rich. And let the blind say I can see. It's